siento muy honrado de estar invitado a tomar la palabra ante nada menos que la señora vicepresidente constitucional de la República, a quien agradecemos todos y yo personalmente por sus iluminantes palabras de auténtico testimonio cristiano en la vida pública. Me alegra que la señora vicepresidente, Monseñor de la Rosa Carpio, haya citado esa importante carta del Papa Francisco a mi jefe, al cardenal Marguelet, porque es un documento fundamental que plantea lo que el Papa espera de los laicos para abrir caminos del Evangelio en los diversos campos y dimensiones de la vida pública. Saludo muy cordialmente a las autoridades, queridas autoridades eclesiásticas presentes, a las autoridades académicas, al rector magnífico, docentes, estudiantes y a los queridos amigos del grupo Santo Tomás Moro que están en los orígenes de mi invitación. También al representante de la Nunciatura Apostólica que me brinda su hospitalidad y compañía, como buen rioplatense por otra parte. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los derechos humanos en el magisterio de la Iglesia. Y voy a tener al final de la tarde la oportunidad de repetirme sobre otro tema diverso que va a ser el magisterio del Papa Francisco ante la cuestión social. La conciencia de la dignidad de la persona, que es la raíz de los derechos humanos, está inscrita dramáticamente en la misma gestación de los nuevos pueblos indo-iberoamericanos. Solo 12 años después del desembarco de Cristóbal Colón en la isla de Guananí, el testamento notorio de la reina Isabel la Católica suplicaba que no se admita ni permita que los indígenas de las islas y de tierra firme, conquistadas o por conquistar, sufran el menor daño en sus personas y sus bienes, y por el contrario mando que sean tratados con justicia y humanidad y que sean reparados todos los daños que hayan podido sufrir, aboliendo en todo caso su esclavitud. Apenas 7 años más tarde, en la Navidad de 1511, quien no lo conoce esto como dominicano, interpelando proféticamente a los primeros colonos españoles asentados en la isla de La Española, se levantaba el clamor de la primera predicación documentada en tierra del Nuevo Mundo, la del dominico Fray Antonio de Montesinos. Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis contra estas inocentes gentes. Estos no son hombres, no tienen ánimos racionales, no sois obligados a amarlos como vosotros mismos. Ante la violencia de la conquista y la explotación de mano de obra indígena, se desatará entonces lo que el historiador Lewis Hanke llama la primera gran batalla por la justicia en América. Sus adelantados y protagonistas serán sobre todo multitud de misioneros. Esa legión de misioneros recibió de la primera escolástica, la de San Anselmo, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, y del tomismo renacentista ibérico o segunda escolástica, la de Cayetano, Victoria, Soto, Fonseca y Cano, especialmente por medio de la Escuela de Salamanca, un legado fecundo y una teorización académica muy profunda sobre el derecho natural, apoyado teológicamente en la ley eterna de Dios y configurado como derecho de gentes en tiempos del primer salto de globalización ecuménica que los mismos misioneros aplicaron proféticamente a la situación histórica de los indios americanos. Cuando la conquista se convierte en hecho consumado, es esa batalla teórica y práctica por la justicia que impone el reconocimiento de los indios en su condición humana de seres racionales y libres, en su dignidad de personas, creadas a imagen y semejanza de Dios,
llamadas a ser hijos de Dios por el bautismo y libres vasallos de la corona en el territorio del Nuevo Mundo. La bula del Papa Pablo III, Sublimis Deus, del 1537, y las leyes nuevas de India de 1542 son dos cartas magnas de derechos humanos. Si bien la dura realidad de la conquista y la explotación de los indígenas prevaleció sobre las disposiciones de la ley, que, como afirmaban los colonizadores, se acata pero no se cumple, y sobre las persistentes denuncias de los misioneros, esa conciencia de dignidad de la persona y de sus derechos naturales quedará sembrada en el etos de los pueblos iberoamericanos y reemergerá periódicamente como tremenda crítica de toda reducción de la persona a cosa, instrumento, fuerza bruta de trabajo, mercancía, partícula de la naturaleza o elemento anónimo de la sociedad. Es fundamental recordar ese debate que conmovió a los mejores hombres de España y América, porque se trató de un tiempo denso y privilegiado, propulsor del proceso de gestación de los derechos humanos en América Latina, que confluirá luego en la formación del pensamiento jurídico europeo y universal. La segunda escolástica fue el pensamiento rector de numerosas universidades fundadas en las colonias hispanoamericanas desde las primeras décadas del siglo de oro español. En ellas se formaron generaciones de los patriciados hispanoamericanos, si bien comienza a languidecer a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Francisco Suárez fue la culminación barroca de la segunda escolástica, ejerciendo junto con Gabriel Vázquez la mayor influencia entre maestros y estudiantes, sobre todo en el virreinato del Río de la Plata. La filosofía política de Suárez consideraba al pueblo como depositario del poder por disposición divina. De tal modo, cuando la monarquía española se vuelve acéfala por la invasión de España por las tropas napoleónicas, los juristas y próceres de las juntas de autogobierno americano, con las que comienza el proceso de independencia, recurren a las teorías de Suárez para legitimar la reasunción de la soberanía por parte de los pueblos americanos. Un honesto iluminista contemporáneo, como Jürgen Habermas, reconoce esta tradición discutiéndola juntamente con Joseph Ratzinger. En un momento del diálogo que los dos intelectuales tuvieron en Múnich, en Baviera, a principios del 2004, Habermas habla del liberalismo político y de los fundamentos normativos del Estado democrático, observando, y cito, que la historia de la teología cristiana en el medioevo, especialmente la tardía escolástica española, se encuadra ciertamente en la genealogía de los derechos humanos. Ha sido además significativo que el Papa Benedicto XVI haya querido recordar explícitamente a Francisco de Vitoria en el discurso que tuvo a la Asamblea General de Naciones Unidas como precursor de la misma idea de las Naciones Unidas a la luz del derecho natural compartido por todas las naciones. Desde el nacimiento del constitucionalismo moderno, en el siglo XVIII, fue común comenzar con una declaración de derechos, parte dogmática, como documento solemne antepuesto a la parte de las constituciones escritas que regulan la actividad de los órganos estatales, la parte orgánica. Así es que desde la primera constitución, la de Virginia, en 1776, la Constitución Federal Norteamericana del 87, con las enmiendas del 91, y la francesa con su célebre Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Así establecen esta parte fundamental constitucional de los derechos humanos. Estas fuentes confluyen en la Constitución Española de Cádiz de 1812, que será la matriz principal de las constituciones latinoamericanas a la hora de la independencia.
Ahora bien, esa parte dogmática de declaración de derechos que existe en todas las constituciones modernas es calificada por el más eminente jurista positivista de nuestro tiempo, el neokantiano Kelsen, como específica ideología naturalista. Reconoce él que el justnaturalismo es el progenitor de facto y de jure de las declaraciones de derechos humanos. Es significativo que la primera obra que se escribe con el título de los derechos humanos es de Thomas Paine, en 1791, en el que se unifican las revoluciones norteamericana y francesa, ambas con Dios como fundamento, pero a la vez Paine es un enemigo radical de todas las iglesias y las religiones históricas y cree estar en la edad de la razón, por efecto de la división de las múltiples confesiones cristianas a partir de la Reforma Protestante y de las guerras de religión. Los filósofos deístas separaron y contrapusieron por una parte la teología natural y por otra la revelación de Dios y la fe eclesial, negando lo que entendían como contingente, histórico y conflictivo. Si las iglesias se separaban entre sí, entonces era la razón lo que podía y debía ser factor soberano de unión. Es el breve paso por el deísmo que termina considerando a Dios, conforme al pensamiento kantiano, solo como un postulado de la razón. De allí el ecumenismo de la religión natural o racional, que encarnó ejemplarmente en la masonería como intento de síntesis universal, tomando como base el mínimo común denominador del supremo arquitecto y acogiendo en su seno a todas las particularidades religiosas como particularidades secundarias no esenciales. Si la tradición del naturalismo se representaba esquemáticamente por el derecho en 3 escalones: derecho divino, o en el mismo Dios en el que coinciden ser y deber; derecho natural, que es la impresión de la ley de Dios en la conciencia del hombre; y derecho positivo, histórico, que se mide por los 2 escalones superiores. La tradición iluminista europea, radicalizando su racionalismo en el curso del siglo XIX, pierde su referencia a Dios en amplios sectores, se vuelve irreligiosa o antirreligiosa y en consecuencia abandona el fundamento sobre lo que se asentaban los derechos humanos. La tradición iluminista norteamericana, en vez que no es ideología de combate contra un ancien régime inexistente en tierras del Nuevo Mundo, mantiene la referencia a Dios como fundamento, pero a alto nivel de abstracción. En modo reactivo y también contaminado por las arraigadas inercias anacronísticas de alianza entre el trono y el altar, el pensamiento católico decimonónico se vuelve crítico, sospechoso y resistente contra las declaraciones de los derechos humanos y los paradigmas democráticos, sin la capacidad de advertir que esos mismos derechos resultan inexplicables en su origen sin la referencia a la revolución copernicana del cristianismo respecto a la persona y que proceden de la tradición cristiana bajo formas justnaturalistas. Las guerras mundiales y los totalitarismos del siglo XX, que fueron devastación de lo humano, hecatombe de su dignidad y de sus derechos, acercaron a católicos y protestantes, junto con liberales y socialdemócratas, en diálogo también con otras corrientes religiosas e ideológicas, bajando el nivel de contraposiciones entre ellos e incrementando redes de cooperación en la reconstrucción democrática y la reafirmación de los derechos humanos. No en vano, en plena guerra mundial, en su radiomensaje de Navidad de 1942, Pío XII ya había reasumido toda su política de paz y reconstrucción sobre la base democrática del respeto de la dignidad y los derechos del hombre. De tal modo, el magisterio eclesial comenzaba la asunción explícita y la transfiguración de una de las herencias más preciosas de la Ilustración, los derechos humanos.
la mayor irradiación del pensamiento católico democrático sobre los derechos humanos fue la de Jacques Maritain, combatiente contra el fascismo y el nazismo. Es bien notorio el papel fundamental que Maritain jugó en el largo y denso proceso de preparación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue una de las grandes personalidades de los sabios, junto con Carr, Huxley, Teilhard de Chardin, Russell, Salvador de Madariaga, Tagore, Gandhi y otros, a los que la UNESCO solicitó contribuciones para la preparación de esa Declaración de Derechos Humanos. Y fue el mismo Maritain el encargado de elaborar la síntesis de todas las respuestas recibidas, el Maritain del humanismo integral. Con la Carta de las Naciones Unidas aprobada en San Francisco el 26 de junio del 45, que en su preámbulo, en sus 6 artículos, considera los derechos del hombre junto con la paz como fines esenciales de la organización. Y sobre todo con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas del 10 de diciembre del 48, el camino abierto por las constituciones escritas norteamericana y francesa llegaba a su universalidad. Esta se desplegará aún bajo el impacto de la emergencia de los entonces llamados países del tercer mundo, complementando los derechos de la persona y los cuerpos intermedios con los derechos de las naciones, tal como se establecen en los 2 pactos internacionales aprobados por las Naciones Unidas en 1966, el de derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales, seguidos después con los derechos del desarrollo de 1986. Declaraciones sobre derechos del niño, de la mujer y otras complementarán ese itinerario que será relanzado y concretado en los objetivos del milenio. Se preparaba a la vez la universalización de los derechos humanos propios de la Iglesia Católica. En efecto, desde el Renacimiento católico en tiempos de la Segunda Posguerra Mundial, la Tercera Escolástica involucra pensadores como Pisuara, Maritain, Rahner, von Balthasar, Lonergan, conjugada con otras corrientes del pensamiento católico de origen no tomista, como Blondel, Guardini, Guitton y el mismo Ratzinger, ya en diálogo abierto entre la Iglesia y la modernidad, corrientes intelectuales que pueden ser retrospectivamente consideradas entre los cauces de preparación del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es desde esta perspectiva histórico-cultural el gran evento católico de ajuste de cuentas, de la más profunda crítica y discernimiento, de asunción, transfiguración y superación de las 2 mayores vigencias que caracterizan el reto de la modernidad a la Iglesia Católica, la Reforma Protestante y la Ilustración. El concilio recoge desde la tradición católica aggiornata y reformulada, y no desde algo exterior así, lo mejor del iluminismo. La fe no desconoce la autonomía de lo secular, no confunde ni disocia los diversos grados del saber, aporta nuevas razones al progreso humano, mientras funda la importancia de la libertad religiosa y los derechos humanos. Al mismo tiempo deja atrás y trasciende sus elementos inaceptables, sus callejones sin salida. La modernidad sin Dios se vuelve contra el hombre. Los derechos humanos sin fundamento quedan a la merced del poder, de la arbitrariedad, donde se ofusca la fe en Dios creador del hombre y hecho hombre, entra en crisis el más profundo motivo de reconocimiento de la dignidad originaria del ser humano. Estaban creadas pues las condiciones para que la encíclica Pacem in Terris del 63 de San Juan 23 planteara la universalidad propia de la Iglesia sobre los derechos humanos, retomando la tradición justnaturalista a la altura de nuestro tiempo, y que así lo confirmara como recreación de una nueva ilustración, de un nuevo iluminismo,
el Concilio Vaticano II con la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y la Declaración sobre Libertad Religiosa, Dignitatis Humana. El pontificado de San Juan Pablo II será despliegue católico, ecuménico, como dimensión esencial de la misión de la Iglesia de la salvaguardia de la dignidad trascendente de la persona humana y de la defensa y promoción de sus derechos y libertades a la luz de la cristología. Su primera encíclica, Redemptor Homini, señala que el cristianismo es profundo estupor respecto al valor de la dignidad del hombre que se esclarece solamente a la luz del misterio del Verbo encarnado. El tema de los derechos humanos acompaña con incisividad magisterial y práctica todo su pontificado, su paso por Polonia, Filipinas, Haití, Chile, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, Cuba, entre otros viajes apostólicos, son ráfagas potentes de libertad y reafirmación de los derechos humanos que se despliegan también como derechos de los pueblos y naciones en situaciones de tiranías o de condiciones autocráticas. Esta misma defensa de la dignidad y los derechos humanos prosigue en el pontificado de Benedicto XVI, teniendo especialmente presente las enormes innovaciones científico-tecnológicas contemporáneas, sobre todo en la revolución del BIOS, de las comunicaciones y de la energía, en tiempos en que el relativismo cultural ofusca la exigencia de un gobierno ético de los desarrollos tecnológicos para ponerlos al servicio de la persona humana. La dignidad trascendente de la persona queda amenazada cuando se la tiende a reducir a mero eslabón de la cadena biológica, a productor o consumidor dentro de una lógica economicista o a la sola condición de ciudadano bajo el poder del Estado. Más aún, el hombre mismo ya no viene al mundo como don del Creador, sino como producto de la incrementada capacidad de manipulaciones humanas, sometido a meros criterios de factibilidad tecnológica. En esa línea de continuidad con los pontífices anteriores, el Papa Francisco señalaba al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede que hablar de derechos humanos significa proponer la centralidad de la dignidad de la persona en cuanto ha sido querida y creada por Dios a su imagen y semejanza. Si se olvida tal dignidad, afirma el Papa Francisco, abrimos el camino a la propagación de la injusticia, de la desigualdad social y de la corrupción. El Santo Padre lamenta profundamente que después de 70 años muchos derechos fundamentales siguen siendo pisoteados, empezando por el derecho a la vida, a la libertad religiosa y a la inviolabilidad de la persona. La guerra a pedazos que se está sufriendo actualmente a nivel mundial arrasa con el derecho a la vida y muchos otros derechos de poblaciones afectadas. Pero también el Papa piensa en los niños inocentes descartados antes de nacer, a veces solos porque están enfermos o por el egoísmo de los adultos. Piensa también en los ancianos tantas veces descartados, sobre todo si están enfermos porque se les considera un peso. Piensa en las mujeres que sufren tan a menudo violencias y vejaciones y discriminaciones. Piensa también en los que son víctimas de la trata de personas. No podemos olvidar que bajo los dinamismos de renovación suscitados por el Concilio Vaticano II, animada por grandes documentos pontificios de magisterio social, la Iglesia Católica en América Latina ha asumido muy decididamente los sufrimientos y esperanzas de sus gentes, ha levantado su clamor evangélico ante situaciones de opresión e injusticia y se ha convertido en abogada de los derechos de la persona humana y de los pueblos, especialmente de los derechos de los pobres, de aquellos cuyos derechos son más vulnerables y atropellados, abrazados por un amor preferencial que tiene hondas raíces y exigencias cristianas. Las sucesivas conferencias generales del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida son clara ilustración de ese compromiso. Por eso la presencia de la Iglesia Católica ha sido y lo es
custodia y garantía de libertad en la construcción de las naciones, mediadora y propulsora de democratización y cimiento de paz y unidad en los pueblos. Termino con unas últimas reflexiones conclusivas. Entre 1945 y 1950 se abrió una nueva época histórica y se institucionalizó su arquitectura básica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se inscribe dentro de la época de la emergencia mundial de la superpotencia, los Estados Unidos y la Unión Soviética, del mundo bipolar de Yalta, de la creación de las Naciones Unidas, de los acuerdos de Bretton Woods, de la unidad europea, de los procesos de descolonización del tercer mundo. Esa época histórica concluye en los años 1989-1991, sobre todo con el derrumbe del socialismo real, que es signo de un tremendo giro histórico. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la vigencia de la Declaración de los Derechos Humanos en los nuevos escenarios históricos contemporáneos que estamos viviendo? Y respondo planteando muy breve y esquemáticamente 5 puntos de reflexión. El primero, se ha esfumado ya la ilusión que fue presente al inicio de la década de 1990 de universalización de los principios de las democracias liberales en conjugación con la legitimación mundial de la economía del mercado, lo que habría llevado a una era de paz y prosperidad para todos. El final de la historia dejaba paso en vez a inéditos escenarios geopolíticos y económicos a nivel mundial, a beneficios y víctimas de la globalización, al fenómeno del terrorismo global, a elevación de niveles y formas de guerra y violencias, a sucesivas crisis financieras y alarmas ecológicas que dan un cuadro de dramática fluidez e incertidumbre. Sin embargo, se puede afirmar que estamos por primera vez en la historia de la humanidad en la que la mayoría de los países del planeta tienen gobiernos democráticamente elegidos. ¿Quién puede dudar de aquel famoso dicho de que la democracia, fundada en los derechos y libertades humanas, es el menos malo de los regímenes políticos conocidos, a la luz de un siglo de ideologías y sistemas totalitarios, de guerras mundiales, de la Shoah, de campos de concentración y gulags, de políticas genocidas? ¿Quién puede dudarlo en América Latina, después de un muy sufrido legado de persecuciones liberticidas, tiranías represivas, guerras sucias, prácticas de torturas y desapariciones, violencias guerrilleras, métodos terroristas, situaciones generalizadas de conculcación de derechos humanos? Sin embargo, sabemos también de las fragilidades de las democracias existentes, cuyos valores, normas e instituciones hay siempre que custodiar y perfeccionar, tan amenazadas por la idolatría del poder y del dinero y las corrupciones y violencias que son en consecuencia. Por eso el Papa Francisco destaca recientemente en un libro llamado Latinoamérica el deber de los católicos de fortalecer la democracia. Segundo punto de reflexión. ¿No es acaso posible relevar desde la actualidad que los procesos de democratización tienen una especial fuerza de arraigo en ámbitos civilizatorios de sustrato cultural judeo-cristiano, mientras se encuentran graves dificultades en otros ámbitos civilizatorios, religiosos e ideológicos? Ya fueron muy significativas las abstenciones de voto en la Asamblea de Naciones Unidas acerca de la Declaración de Derechos Humanos. Los representantes de la Unión Soviética y sus democracias populares se abstuvieron, porque la ideología marxista-leninista está en contradicción con la tradición de los derechos humanos. Y así también lo hizo el régimen entonces racista de Sudáfrica, a causa del igualitarismo racial, mientras que la abstención de Arabia Saudita se debió a la afirmación de que para los islámicos solo hay derechos de Dios, no del hombre. El fundamentalismo musulmano conspira también contra los derechos humanos.
Es fácil advertir que quedan muchas democracias incompletas y grandes bolsones negros en áreas geopolíticas y culturales en espera de procesos de democratización. En todo caso, la originaria distinción entre Dios y el César, entre comunidad religiosa y comunidad política, sigue verificándose como el dinamismo fundamental de desacralización del poder, de crítica de sus formas idolátricas, de concentración y ejercicio, por lo que la libertad religiosa es piedra angular del edificio de los derechos humanos, histórica y ontológicamente a la base de todas las libertades humanas solidarias con ella. Tercer punto de reflexión. En América Latina, la persistencia de procesos de democratización en los últimos 40 años, positivo que hay que estudiar, valorizar y promover. Sin embargo, son notorios sus límites. Hay una larga tradición latinoamericana de divorcio entre las continuas constituciones formales que se promulgan y los países reales, con la ilusión entre ingenua e ideológica que lleva a pensar que la promulgación continua de constituciones es el remedio de nuestros males. En vez, se manifiestan como ambiciones de poder que usan y abusan de formas democráticas para intereses políticos coyunturales. El principal dilema de América Latina en este campo está fundado en la contradicción paradójica que se establece al tratar de mantener un orden jurídico y político basado en el principio de la igualdad básica entre los ciudadanos y al mismo tiempo preservar un altísimo nivel de desigualdad en el acceso a la distribución de la riqueza y de los bienes públicos. Situaciones de pobreza extrema, marginalidad y exclusión impiden el ejercicio real de derechos humanos fundamentales. El Papa Francisco no ceja de interpelar las conciencias ante tal contradicción. Nos habla de nuevos esclavos, de descartados, de sobrantes, multitudes despojadas de sus derechos más elementales. En este sentido, puede afirmarse que la vigencia real de los derechos humanos está en profunda interdependencia con procesos no solo de democratización, sino también de desarrollo integral y solidario, de justicia social, en la consecución del bien común, del cuidado y destinación común de los bienes, de casa, trabajo y tierra para todos en sociedades cada vez más inclusivas. Y el último punto. La actual apelación universal de los derechos humanos se topa también con la paradoja de que nunca los derechos humanos han estado tan carentes de fundamentación. Ya Maritain lo advertía en el debate preparatorio y en las conclusiones de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Decía, estamos de acuerdo sobre los derechos, con tal de que no se nos pregunte el por qué. El resultado práctico fue óptimo, la Declaración Universal, pero dejar entre paréntesis el por qué tendrá un precio que aún se está pagando. En efecto, ¿puede aceptarse una vigencia irracional de los derechos humanos? Los derechos humanos no pueden ser arbitrarios. Requieren una justificación universal, estar bien fundados por y en la razón. No son obvios ni evidentes por sí mismos. Librados a sí mismos se vuelven afirmación gratuita, sin razón. ¿Puede sostenerse una política durable sin razones? Si los derechos humanos no se fundan, se desfondan. Quedan así a merced del poder y de las correlaciones ocasionales de fuerza al interior de los estados, que establecen convenciones consensuales provisorias en el cuadro de democracias de puros procedimientos. Esta situación resulta particularmente grave en tiempos de deriva relativista. Por eso, por una parte, aparecen rechazos de naturaleza ideológica o religiosa que critican las declaraciones de derechos humanos como occidentales. Y por otra parte, se imponen nuevos derechos en Occidente que responden a la exaltación desordenada de deseos arbitrarios de los individuos.
¿Acaso no somos testigos de campañas de opinión y de presión de fuertes poderes transnacionales para inducir las legislaciones nacionales e introducir formas de liberalización de prácticas abortivas y de manipulaciones bioéticas salvajes, de identificación del matrimonio con uniones homosexuales, de promoción de prácticas eugenéticas y eutanásicas? Se pretende convertir en derechos individuales lo que son atentados contra los derechos fundamentales de la persona humana. Cada individuo o grupo reivindica su derecho, ignorando que todo derecho es universal e implica necesariamente un correlativo deber. Más aún, la paradoja de una democracia fundada en el relativismo ético como ideología adecuada de sociedades multiculturales es que niega en vía teórica una verdad ontológica sobre el hombre, pero permite al poder dictar a través de leyes y difundir a través de los medios masivos de comunicación una propia ontología, una propia antropología, una propia ética, incluso contrabandeando como libertades conquistadas lo que no son más que atentados contra la persona humana. Es lo que el cardenal Ratzinger llamó en su momento dictadura del relativismo. El Papa Francisco ha denunciado en numerosas oportunidades esta tendencia llamándola de colonialismo ideológico o colonialismo cultural. Tal es la paradoja de las sociedades liberal democráticas de nuestro tiempo. Si tienen una ideología oficialmente sancionada por el Estado, se vuelven autoritarias o totalitarias. En cambio, si no hacen referencia a una tradición de valores fundamentales, no suscitan fuertes conciencias de pertenencia, ni convergencias solidarias y constructivas, sino que tienden a caer en la descomposición. Sin un horizonte común de juicio y de valor, no hay ningún diálogo inteligente, ninguna democracia bien fundada, ninguna opción razonable sobre el bien común. Por eso hay representantes de la mejor tradición iluminista como Habermas y Bokenforde que reconocen que Estado liberal, secularizado, multicultural, necesita para su fundamentación y conservación referirse a otras fuentes y fuerzas, pues vive de presupuestos que ella misma no puede garantizar. Hay una base de verdad que no está sometida al consenso político que lo precede, lo hace posible, lo preside, lo orienta y lo anima. Ese es el grave problema de nuestro tiempo según la Iglesia respecto de los derechos humanos. ¿Cómo lograr llegar a un lenguaje común, a un sustrato ético común que sea capaz de fundar y aplicar la universalidad, la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos comunes en sociedades multiculturales en donde diversas convicciones religiosas e ideológicas tienen que buscar esos valores comunes fundantes para no caer sino en la disgregación? Pues bien, el patrimonio de la Iglesia Católica relativo a la dignidad integral de la persona, que no tiene mayor fundamentación posible que la de ser imagen y semejanza de Dios, es una contribución imprescindible en esa tarea de fundación y desarrollo de las democracias contemporáneas. Les agradezco mucho.